Es una historia muy conocida, pero yo quiero de todas maneras que la leamos para poder ubicarnos en el contexto. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 11 al 24. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 11 al 24. ¿Está listo? Dice así la palabra del Señor. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los hombres de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Oramos al Señor. Bendito Dios, en esta noche nos acercamos al trono de tu gracia para pedir que tu palabra, Señor, que siempre es viva y eficaz, que siempre es como espada afilada, que penetra en lo más profundo de nuestro corazón, que siempre es como una semilla de vida, pueda, Señor, penetrar en nuestras almas, pueda sembrarse como una semilla poderosa de vida, que pueda traer frutos al 100% en nuestros corazones. Háblanos conforme a nuestra necesidad, pero también rétanos a ser los líderes que tú quieres que seamos. Nos ponemos en tus manos para que tú nos ministres en esta noche. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esta conferencia de líderes llevará diferentes temas cada noche, y el tema que corresponde al día de hoy es la pasión del líder. La pasión del líder. Y creo que todos nosotros entendemos de qué se está hablando o a qué nos vamos a referir. No hay duda que Elías tenía una pasión extraordinaria, una entrega y confianza única, una grandiosa fe que lo llevaba a realizar locuras para el Señor, ¿verdad? Llámese pasión, una fe gigantesca para hacer cosas grandes para Dios, para correr en la visión de Dios. Llámese
Llámese pasión, un entusiasmo contagiante que compromete a otros en esa gran visión. Llámese pasión, una permanencia fiel al Señor y a la visión que Dios nos ha dado, aún en los momentos más difíciles que nos toca vivir. Pasión. Y como líderes tenemos que ser líderes con mucha pasión para seguir haciendo locuras para el Señor, cosas grandiosas para Dios. Cuando nos propusimos alcanzar la visión, el solo hecho de decir que corríamos tras la fundación de 7 iglesias, un centro de entrenamiento y un centro de retiros espirituales en los próximos 10 años sonaba locura. Pero la convicción, la firmeza, la determinación con la que nosotros declarábamos y corríamos en dirección de esa visión, hablaba de nuestra pasión, ¿sí o no? Hablaba del fuego que había en nuestros corazones. El mismo fuego que tiene que haber ahora que vamos rumbo a la gran visión. Cuando preguntamos al diccionario ¿qué significa pasión? Encontramos que pasión viene de un verbo latín, patior, que significa sufrir o sentir. Es una emoción, y aquí está la definición, es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objetivo. Así la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. Capte esto, ¿eh? El término también se aplica a menudo a un vivo interés o admiración por una propuesta, causa, actividad y otros. Por ejemplo, cuando alguien dice, este muchacho tiene pasión por la música, ¿qué es lo que nosotros podríamos interpretar con esas palabras? Cuando decimos que un joven tiene pasión por la música, podríamos estar diciendo que le gusta escuchar música, que le gusta tocarla, que todo el tiempo está hablando de música, que cada vez que escucha una música parece que trata de encontrarle las notas musicales, trata de encontrar el ritmo, trata de seguir la música. Es una persona apasionada por la música. Cuando decimos este hombre es apasionado por el fútbol, ¿en quién estamos pensando? En un hombre que se sienta frente al televisor y que le gusta mirar todos los campeonatos, los partidos importantes. En un hombre que de repente le gusta de vez en cuando hacer las pichanguitas, los partiditos. Aquel que conoce los nombres de los jugadores más sobresalientes en el mundo. Aquel que de vez en cuando se compra las camisetas de algunos países que ganaron campeonatos mundiales. Es decir, un apasionado por el fútbol tiene ciertas características. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Y cuando decimos, este es un apasionado por Dios, entonces ¿en quién estamos pensando? ¿En quién pensamos cuando decimos que este es un apasionado por Dios? Estamos pensando en alguien que ama a Dios desesperadamente, que predica al Señor, que alaba con todo su corazón, que ora a Dios, que clama a Dios. La pasión es muy importante en la vida del creyente y sobre todo en la vida del líder. Tal vez a esto se refirió Jesús cuando dijo, y amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Eso es pasión. Es amar desesperadamente. Es amar con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahora, en la práctica, eso debería tener algunas características, ¿sí o no? Por esa razón pienso que Elías era un hombre apasionado. Elías era un hombre con una pasión increíble por Dios, que le creía a Dios. ¿Cómo se puede enfrentar a 450 sacerdotes diciéndoles, a ver, rueguen a su Dios? Y es más,
Fíjense que la historia dice que aún después que de estas palabras, entonces los sacerdotes de Baal aceptaron la propuesta y comenzaban a brincar y a golpearse y a cortarse entre ellos como parte de su rito ceremonioso para poder pedir que Dios Baal haga descender fuego, y nada sucedió. Y Elías está diciendo, griten más fuerte, porque parece que su Dios se ha quedado dormido. Y yo veo a un Elías confiado en Dios, en un Elías que le cree a Dios, en un Elías que está esperando su oportunidad, que está esperando su turno para dar a conocer quién es Jehová de los ejércitos. Y cuando llega el momento, él dice, lo voy a hacer más difícil, póngame agua. Vacíen 4 cántaros de agua. Y vacían 4 cántaros, dice, una vez más. Y 4 cántaros más, otra vez, dice él. Y 4 cántaros más, al punto que el agua corría por los canales de aquel sacrificio, de aquel lugar, de aquel altar. Y luego él clamó a Dios. ¿Sabe? Eso habla de un hombre apasionado, de un hombre que le cree a Dios, de un hombre que quiere hacer locuras para Dios, de un hombre que no quiere pasar, que no quiere caminar en la vida y pasar desapercibido. No, ni tampoco está buscando su propia fama. Tan solamente lo que está haciendo locuras para engrandecer el nombre de Jehová. Y así es como nosotros tenemos que vivir, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Queremos líderes apasionados, que cuando van a su trabajo, ellos puedan mostrar esa pasión por Dios. Cuando están en sus casas, que vean la pasión de Dios en tu vida. Y cuando vienes a la iglesia, que también vean tu pasión. Puedo asegurarles que un cristiano que llega tarde a la iglesia, que no le gusta cantar, que no le gusta leer su Biblia, que llega tarde y se va temprano, no es un hombre apasionado, no es una mujer apasionada. Porque la pasión de la cual estoy hablando tiene características, locuras para el Señor. ¿Se acuerdan de este hombre de color, Martin Luther King Jr.? Un soñador, ¿sí o no? Un visionario. Era un pastor bautista, pero el hecho de pastorear una iglesia no lo encuadraba en sus responsabilidades eclesiásticas. Aquel vivió en la época en que las leyes de los Estados Unidos no favorecían a los hombres de color. Así que él se involucró en la lucha por los derechos de los hombres negros, de los hombres de color. Y trabajó intensamente, y ustedes saben la pasión con la cual él se paraba frente a multitudes para hablarles. Hasta ese momento, ningún líder había provocado unir o juntar a más de 100,000 personas en algún lugar. Pero Martin Luther King juntó a 250,000 personas en Washington, en un lugar importante donde él declara ese gran sueño que él tiene. Y déjenme leerle ese sueño. Eso que suena a locura, que para muchos era imposible que se pueda alcanzar. Aquel dijo, sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes y que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar junto a la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso en el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis 4 hijos vivirán en un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad, de su carácter. ¡Qué sueño! Sonaba locura cuando alguien escuchaba esos sueños de Martin Luther King. Pero este pastor, cristiano, pastor, que seguro a algunos le dijeron, ¿qué haces tú haciendo estas cosas? Dedícate a tu iglesia y sé un pastor con tu pequeña congregación. Pero aquel estaba desesperado por hacer cosas grandes para Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Pasión. Fuego en el corazón. Y lo que Dios desea es que cada uno de nosotros seamos gente con pasión en el corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Y creo que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, naturalmente, el nuevo nacimiento provoca un fuego, una pasión en nuestro corazón. Por eso, tal vez en el libro de Apocalipsis, cuando dice, has perdido tu primer amor, tal vez ese primer amor que nunca deberíamos perder es la pasión que terminamos perdiendo. ¿Cómo se pierde la pasión? ¿Cómo se pierde la pasión? ¿Cómo llego al punto extremo de perder completamente todo lo que en un tiempo era mi gozo? ¿Cómo es que los cristianos nos deslizamos al punto de convertirnos en monumentos espirituales? ¿Cómo llegamos a ese punto? Pues yo creo que la vida de Elías nos va a revelar algunos secretos y algunas lecciones que yo quiero que tú te lleves a casa en esta noche, y voy a hacerlo rápidamente. Tienes que tener victorias. Tienes que vencer a los enemigos que se levantan para apagar tu pasión, porque se van a levantar enemigos, te lo puedo asegurar. Gente de alguna manera va a tratar de apagar el fuego que hay en tu corazón, esa llama que Dios ha mantenido encendida. Y el primer enemigo que va a pretender golpear certeramente tu alma, tu corazón, es la duda. La duda, los temores. ¿Qué dice en 1 de Reyes capítulo 19, verso 1 al 6? Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, porque sabrás que en esa pasión Elías degolló a todos los sacerdotes de Baal. Verso 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, ¿qué dice la palabra? Se quedó dormido. Como un hombre lleno de pasión, como un hombre que había demostrado que era un hombre que le creía a Dios, que tenía tanta fe, que había tanto fuego en su corazón, al punto de no solo ser testigo ocular, sino promotor de que ese fuego de Dios cayera a la tierra. Y por supuesto, de la eliminación de los 450 sacerdotes de Baal. ¿Cómo es que este hombre, que tenía un fuego tan grande en su alma, de pronto ahora lo vemos, parece ser deslizándose hacia un punto de gran derrota en su vida? Y el problema es cuando la duda comienza a calar nuestros corazones. Porque yo no creo que haya sido la única vez que Elías haya sido amenazado. Ni tampoco fue el único profeta que fue amenazado de todos los profetas que llegaron a Israel y a Judá. Era uno de los tantos que eran amenazados de muerte por hablar de parte de Dios. Sin embargo, este Elías parece ser que al escuchar la amenaza, algo estaba sucediendo en su interior. Algunos dicen que estaba agotado, estaba estresado. Como sea que lo que esté pasando, la duda comenzó a penetrar su mente, su corazón. Y el problema es cuando tú y yo dejamos que la duda comience a penetrar nuestra mente, nuestro corazón. La Biblia dice que el diablo siempre estará como león rugiente buscando a quien devorar. Y te voy a dar una mala noticia. ¿Sabe quién es a la primera persona a quien busca para devorarlos? A los líderes. Porque sabe que si un líder cae, puede caer toda su congregación, todo su grupo, toda la gente que él preside o que ella preside. Y estará buscando de mil maneras provocar una duda en ese corazón. Y aquí hay una duda, y la duda, el temor que tiene Elías es, ¿me matará?
Dios no me va a ayudar, porque parece ser que en el pensamiento de Elías, y permíteme correr un poco en el análisis, creo yo que Elías estaba esperando que en el acto en que Jezabel lo estaba amenazando de muerte, él estaba esperando que el fuego de Dios nuevamente descienda y la consuma. O tal vez que la tierra se abra con un gran terremoto y se la trague. O tal vez que un viento sople fuertemente y su casa se derrumbe y tal vez ella quede aplastada. Estaba esperando algo tan glorioso que demostrara que Dios es el protector de su vida. Sin embargo, eso nunca pasó. Y cuando él se dio cuenta que parece ser que estaba solo frente a Jezabel, entonces le dio temor. Y miren lo que dice el texto: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Ni siquiera enfrentó con el mismo valor con el que enfrentó a los sacerdotes de Baal. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Oiga, esa no es una marca de un hombre apasionado. Y en vez de orar y en vez de buscar a Dios, se quedó dormido. ¿Sabe cuándo la duda empieza a calar nuestros corazones? ¿Sabe cuándo la duda empieza a tomar poder en nuestras vidas? Cuando nosotros se lo permitimos. Cuando olvidamos que el Dios en que nosotros creemos es un Dios poderoso, es un Dios grandioso, y que no importa cuán grande sea la adversidad, Él nos puede librar de cualquier dificultad, de cualquier enemigo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? No te acobardes cuando venga la adversidad. No te debilites. Es fácil servir a Dios cuando todo te va bien en la vida, pero cuando la adversidad golpea tu alma, golpea tu corazón, entonces tú lo que necesitas es volver a recordar de que Dios no se ha olvidado. Él tiene contados todos tus cabellos. Él sabe exactamente lo que tú estás pasando en este momento, en este instante. No importa cuán grande sea tu adversidad, Dios está de tu lado. Que en algunas ocasiones Él va a permitir un poco de sufrimiento en tu vida, porque ese sufrimiento va a afirmar tu fe, porque tal vez esa circunstancia te va a llevar a madurar o a crecer. Eso es un trato de Dios que es muy personal con cada uno de nosotros. Pero lo cierto es que Dios ama a los suyos y nunca los dejará destruidos ni caídos, porque somos su pertenencia, somos la niña de sus ojos y oveja de su prado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede darle un fuerte aplauso a este Dios maravilloso? ¿Qué dudas hay en tu corazón? ¿Qué temores hay en tu alma? ¿Qué te preocupa en la vida? ¿Qué te angustia? ¿Qué te desespera? Porque eso es muy importante, que tú recuerdes que cualquier circunstancia, cualquier problema que enfrentes en la vida, Dios tiene la solución. Él tiene la respuesta y Él sabe lo que tiene que hacer. Solo que tenemos que aprender a ir hacia Él. Nota que Elías llegó, dice la Biblia, vino a Berseba, que está en Judá. Él estaba en Judá, el lugar donde se podía adorar a Jehová. Pero en vez de quedarse, se fue a refugiarse al desierto. Tu refugio es Jehová de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios en quien hemos creído. Y cuando la tormenta golpea tu alma, entonces tú y yo tenemos que aprender a doblar rodillas y buscar el rostro de nuestro Señor. Humillarnos ante Él, derramar nuestro corazón, clamar a Él. ¿No dijo el Señor: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso? Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. El Señor tiene promesa de consolación y de fortaleza, pero espera que nosotros tengamos victoria sobre la duda. Segundo,
venciendo la falsedad. Primero es la duda. Pero cuando la duda te vence, entonces el segundo enemigo que va a tratar de golpear tu vida y que te va a llevar a un nivel de mayor esclavitud es la falsedad, la hipocresía, la vida doble, esa vida de apariencia. Primera de Reyes, capítulo 19, 5b al 11a. Dice: y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Note que lo que le dijo el ángel: levántate, come. Entonces él miró y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel del ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en una cueva? Él respondió, mire la respuesta evangélica que da Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué le dijo Dios? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Oiga, usted no tiene que interpretar nada allí, ¿verdad? Lo que yo observo es que Dios está hablando a Elías muchas veces. Porque cuando Dios te quiere sacar de un hoyo, me quiere sacar a mí de un hoyo, nos habla muchas, porque Dios es un Dios de misericordia. Y así como un padre, cuando le hablamos a nuestros hijos, le decimos: te estoy hablando, va una, y van dos, y van tres. Así Dios entonces nos habla y nos dice: hey, te estoy hablando. Y algunos parece ser que toman en poco las palabras del Señor. Note esto, por favor, clic. Note esto. Un ángel le tocó y le dijo. Ese ángel era un mensajero de Dios, ¿estamos de acuerdo o no? Le dijo: levántate y come. Levántate y come. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come. Porque este comió y se volvió a dormir. Levántate y come. De nuevo. Porque el largo camino te espera. ¿Sabe cuál era el mensaje? Le estaba diciendo: tienes que comer, pero no para dormir. Tienes que comer porque tienes que ir al monte de Jehová. Tienes que ir al monte de Dios. Así que sé que estás cansado, sé que estás agotado, por eso come. Y luego por tercera vez vino a él palabra de Jehová diciendo, porque él se mete en una cueva, parece que está llegando al monte, y cuando mira la cueva, se acuerda de algo que la Biblia dice, que este Abdías, siervo del rey Acab, ¿se acuerdan? En donde escondía a los profetas que le tenían miedo a Acab. ¿En dónde los escondía? De 50 en 50. ¿En dónde? En cuevas. Así que la cueva no era el monte de Dios. La cueva era un refugio de cobardes. La cueva representaba un lugar donde se esconden los cobardes. Y este Elías se esconde en la cueva. Por esa razón el ángel le dice, ¿qué haces aquí? Este no es el monte de Jehová. Este no es el monte de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías, en vez de reconocer que se estaba equivocando, ¿sabe lo que hace? Se justifica. Y comienza a mostrar una apariencia de que todo está bien en su vida. De que hay un vivo celo en su alma.
De que hay una indignación en mi corazón, Señor. A que tú no sabes que me duele en el alma que esta mujer haya matado a los profetas del Señor. Y ahora me persigue a mí, fíjate, Señor. Como si Dios no supiera que Elías se quería morir. Porque la duda había penetrado su corazón. ¿Y sabe cuál es el problema cuando la duda penetra nuestro corazón? Entonces vivimos una vida de apariencia. Mostramos que todo está bien en nuestra vida y aparentamos un vivo celo por Jehová, pero en el fondo no somos gente apasionada. Y a lo largo de mi vida cristiana, yo he podido encontrar ese tipo de cristianos y tengo que confesar que en algunas ocasiones también a mí me ha pasado. ¿Te has encontrado con esos cristianos que tiran barro a todo el mundo? Esos cristianos, esos líderes que hablan mal de acá, de allá, y mira, y esto y lo otro, y cuando tú los escuchas, dices, wow, qué espiritual, qué pasión tan grande, mira, tiene celo vivo de Jehová, y comienza a hablar mal de aquí y de allá, y de este y de lo otro, hasta de su propia iglesia, de su propio pastor, de sus propios líderes. El celo de Jehová me consume. Y te das cuenta que con ese celo está violentando muchos principios de la Sagrada Escritura. Y nosotros como líderes no somos llamados a juzgar, pero somos llamados a analizarnos a nosotros mismos. Porque tal vez la falta de pasión en nuestras vidas es porque estamos en este segundo nivel de profundidad, de fracaso en nuestra vida espiritual. Y es que estamos viviendo una falsedad. La apariencia de que somos grandes líderes, de que somos extraordinarios ministros, supervisores de hogares o pastores de áreas, o yo como un pastor general, que todo me está yendo bien y que todo está ordenado en mi vida, cuando no es verdad. Cuando lo real es que estoy solo mostrando una apariencia, porque no estoy en el monte de Jehová, estoy en la cueva, lugar de cobardes. Por eso los cristianos perdemos la pasión. La perdemos porque nos refugiamos en el lugar equivocado. Y a veces una cueva puede ser una mujer que no es tu mujer. Puede ser un hombre que no es tu marido. Puede ser una muchacha que no es tu novia. O puede ser un vicio como el alcohol, como las drogas, como el tabaco, la pornografía. O puede ser algún plato de lentejas, los hombres entendemos bien esto, que de alguna manera quiere ocupar el centro de nuestro corazón. Y seguimos mostrando una apariencia de cristianos radicales, pero que no lo somos realmente porque no estamos en el monte de Jehová, estamos en la cueva. Y tú me dices, pastor, ¿y cómo usted se da cuenta de eso? Porque cuando alguien es radical y violenta los principios de Dios, ese radicalismo es falso. Por ejemplo, la mujer que dice, yo no me voy a someter, no me voy a sujetar nunca a mi marido. Al único que yo me someto es a mi Jehová de los ejércitos. Entonces tú dices, oh, suena bonito, ¿no? Suena lindo, pero creo que ahí está violentando un principio, ¿sí o no? Está violentando un principio, ¿sí o no? Y eso que suena muy radical, en realidad no es espiritualidad, es fariseísmo. Es falsedad. Hay líderes que dicen, yo no obedezco a mi pastor, yo obedezco a Dios, a Jehová de los ejércitos. ¿Y quién puso al pastor en la iglesia? El diablo. Lo puso Dios. Y muchas veces encontramos líderes que cuestionan formas. Hemos tenido el caso de por lo menos uno que dijo, mientras hay cajitas de regalo de Navidad en el altar, no voy al culto. Y claro, cuando escuchamos una frase como esa, uno se pregunta,
Bueno, por amor al hermano saquemos toda la decoración. Le decimos, bueno hermano, nos vemos hasta 3 semanas después. O le enseñamos que la Biblia tiene principios y uno de ellos es sujetarse a la autoridad. Y no estamos hablando de una violencia doctrinal, ninguna amenaza a la verdad de Dios. Es un tema de decoración solamente. Y eso habla de la fragilidad de nuestros líderes o de algunos de nuestros líderes. Y son cosas que lamentablemente se visten de espiritualidad, pero no lo es. Y cuando tú analizas tu propia vida en esos tiempos en que tienes un celo vivo, porque yo también he vivido esos momentos cuando tengo un celo vivo y me doy cuenta que ese celo vivo, entre comillas, me aparece cuando estoy en pleito con mi esposa, cuando estoy en pleito con mis hijos, y como no puedo pelearme aquí adentro, entonces salgo afuera a pelearme con alguien. Y lo mejor que puedo hacer es llamarle la atención a ese líder, a ese hermano, o a ese consiervo, o a ese pastor. Y trato de revestir de apariencia de piedad mi falta, mi pecado. La verdadera espiritualidad no violenta ningún principio de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos dicen amén a esto? No violenta ningún principio. Por lo tanto, nosotros como hombres y mujeres de Dios necesitamos recordar que tenemos que vencer no solo la duda, tenemos que vencer la falsedad. Entonces Dios le escucha a Elías. Y cuando termina de hablar Elías, ¿qué te parece, Señor, lo que pienso? Le dice. Fíjate que usted tiene el mismo celo que yo o no, mi Señor. ¿Y qué le dijo Dios? ¡Sal fuera! ¡Sal de la cueva! ¿Crees que no te conozco? ¡Sal de la cueva! Y sube al monte de Jehová. Y yo creo que Dios tiene que hablarnos así algunas veces, ¿sí o no? Cuando uno está diciendo, no, yo por esto no voy a la iglesia, yo por esto no hago esto, yo por esto no. Y el Señor te dice, sal de la cueva y sube al monte de Jehová. ¿Qué haces peleando por cosas tontas? Cuando las vidas se están perdiendo, cuando las almas se están perdiendo, y cuando hay cosas más sustanciales en las cuales tenemos que preocuparnos. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Me preguntó hace poco un hermano, pastor, ¿y a la esposa del pastor se le dice pastora o hermana? Y yo estoy preguntándome, ¿es a eso a lo que Dios nos ha llamado? ¿Es a debatir sobre esos temas? ¿O es a salvar vidas? ¿O es a restaurar familias completas para Cristo? Yo no voy a perder mi tiempo en cosas que no tienen trascendencia, mi hermano. Llámele como usted quiera. Hermana, pastora, sierva del Señor, hermanita, Romy, como usted quiera. Pero yo la llamo Romy. Ella me llama Antonio. Y sepa que en cuestiones de nombres, en la oficina, cuando hemos estado en la consejería, me han dicho, doctor, padrecito. Me han dicho de todo. Yo no puedo estar diciendo, no me llame así, no me llame padre, no me llame... Llame como quiera, lo que importa es que usted entienda que su Señor es Cristo Jesús. Y que estamos aquí para salvar vidas y para restaurar familias completas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sal fuera. Sal de la cueva. Dígale que está a su lado. Sal fuera. Sal de la cueva, dile. ¿Qué haces allí? Punto 3 y último. Tenemos que vencer la duda. Tenemos que vencer la falsedad. Y luego tenemos que vencer el tercer enemigo más grande, que es la terquedad. La terquedad. La terquedad. Primera de Reyes, capítulo 19.
Y he aquí que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Esta es otra vuelta, la misma pregunta, ¿eh? Él respondió, y esto sí ya es terquedad, hermano. Ay, creo que no me escuchaste, mi Dios. Pero es que he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, Dios es sordo. O sea, Dios no escuchó la primera vez. Bueno, Dios, ya que no escuchaste, te lo vuelvo a repetir. Comprendo porque paras ocupado y de repente no escuchas todo lo que tus hijos dicen. El problema es cuando nosotros como líderes pasamos de una falsa apariencia de piedad a una terquedad, a una persistencia en algo que no es correcto. Porque quizás hoy Dios te está diciendo: sal de la cueva. Terquedad significa que tú digas: me quedo en la cueva ahora para hacerte molestar. Mira, de cólera me quedo en la cueva. Eso se llama terquedad. Cuando tú, sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces. Porque puede que uno no se da cuenta que está viviendo una apariencia. Puede que uno intenta ser un fiel cristiano, pero sin un buen líder, pero sin comunión con Dios. Pero cuando alguien te lo dice, cuando alguien te habla de parte de Dios, y tal vez lo que hoy estoy haciendo es hablar a tu vida de parte de Dios, entonces la terquedad no tiene lugar, a menos que la terquedad te convenza y te derrote. Mira cómo dice la Biblia. Primero, un grande y poderoso viento, y Dios no estaba allí. Y luego un terremoto, y Dios no estaba allí. Y luego un fuego, y Dios no estaba allí. Y luego un silbo apacible, y ahí estaba Dios. Escúchame lo que significa esto. Estoy terminando, solo quiero que me captes, por favor. Yo creo que Elías creía en un Dios de vientos recios, de terremotos y de fuegos. O sea, en un Dios que hacía grandes proezas. Pero yo creo que Elías no creía en un Dios que guardaba silencio cuando venía la tormenta, cuando vienen las dificultades. Por eso es que Elías se deprimió cuando vino la amenaza y Dios no hizo nada. Entonces Dios le muestra a través de una visión para demostrarte y para que tú entiendas el mensaje, Elías. Entonces quiero que mires esto. Entonces se presenta un viento recio y él percibe que ahí no está Dios. Y luego viene un terremoto y él percibe que ahí no está Dios. Y luego viene un fuego y él percibe que no está Dios. Y luego un silbo apacible. Y ahí está Dios. Y Elías se da cuenta que está en un error. Que él sabía que Dios seguía siendo Dios aún cuando no se movía. Que Dios seguía siendo el Todopoderoso aún cuando no estaba demostrando su poder en el momento en que él se lo pedía. Que Dios no había cambiado, que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y el Dios en que nosotros creemos no ha cambiado. Él es inmutable, es el mismo de ayer, hoy y lo será por siempre. Eso lo entendieron los amigos de Daniel. Porque cuando le obligaron a adorar a sus dioses babilónicos, aquel dijo: sepan ustedes
que nosotros no adoraremos a su Dios, porque nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, y Él nos librará de este fuego, de este horno. Y si no nos libra, ojo, siervo apacible, y si no nos libra, sepan que de igual manera no adoraremos a vuestro Dios. Porque los amigos de Daniel creían firmemente que Dios también era Dios todopoderoso, aun cuando guardaba silencio. ¿Alguna vez has estado enfermo muy grave y pediste sanidad a Dios y Dios no respondió? ¿Alguna vez has estado en una profunda crisis financiera, tan profunda que tal vez estabas a punto de perder la casa y rogaste a Dios para que Dios te diera el dinero y el dinero nunca llegó? ¿Has estado en situaciones en donde tu esposo se fue de la casa y tú rogaste a Dios para que Dios hiciera el milagro y él no se vaya y finalmente se fue? ¿Has estado en momentos en los que rogaste a Dios por tu hijo que estaba en drogas, en pornografía, o en homosexualismo, o en algún vicio, en algún pecado, y has clamado por tu hijo y le has pedido a Dios que haga un milagro, y todavía tu hijo sigue en las mismas condiciones? Parece como si Dios no hubiese escuchado. Pues déjame decirte que nuestro Dios no solo es Dios de vientos recios, no solo es Dios de terremotos, no solo es Dios de fuegos impetuosos, también es Dios de silbos apacibles. Que aun cuando Dios no responde, Él sigue siendo Dios. Él sigue amándonos. Él sigue protegiéndonos. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Tienes que creerlo en tu alma, en tu corazón. Porque si tú siempre estás pensando en que Dios tiene que obrar como tú quieres, entonces eso es terquedad. No es como tú quieres, es como Dios quiere. Y no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Cuando vamos a Dios y a veces le pedimos a Dios cosas que Dios no quiere darnos por ahora. Entonces dices a Dios, Dios, tienes que dármelo porque te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Entonces Dios dice, claro que te lo voy a dar. Pero no es a tu tiempo. No es como tú quieres, pero Dios, te lo estoy pidiendo. ¿Es que acaso no comprende que te lo estoy pidiendo y todavía hice 40 días de ayuno, Entonces Dios dice, está bien, pero entre tú y yo, ¿quién decide? Entre tú y yo, ¿quién toma la decisión? Entre Dios y nosotros, amados, ¿quién toma la decisión? Y si Dios decide entregar eso que tú y yo estamos pidiendo todavía en un tiempo más adelante, ¿quién puede torcer el brazo de Dios? Nadie. Por lo tanto, lo que nos queda es aceptar que cuando Dios no se mueve, Él sigue siendo Dios bueno, amoroso, misericordioso, Padre de cada uno de los que hemos recibido a Cristo en el corazón. Él es el Rey, el Señor, el amo y el que busca lo mejor para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es Dios de silbo apacible, que aun cuando no se mueve, Él sigue siendo Dios. Y después de darle esa gran revelación a Elías, le dice, ahora te voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Porque ya le enseñó, ¿sí o no? Yo que Elías hubiese dicho, Señor, perdóname. Sí, ya capté, Señor. Tú lo que me estás diciendo es que yo no debí dudar. Yo debí creer que aunque no pasó nada, tú seguías siendo mi protector. Eso debió haber dicho. Pero en vez de responder eso, ¿qué dijo Elías?
He sentido un vivo celo por Jehová y bla, 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 y bla, bla, bla. No, este ya no está en el nivel de falsedad. Este está en el nivel de terquedad. Y ten cuidado porque la terquedad o la necedad nos descalifica del ministerio. Nosotros tenemos que ser líderes apasionados, no tercos. Dígale que está a su lado, apasionado, no terco. ¿Qué pasa con los tercos? ¿Qué pasa con los tercos? Conclusión. Después que respondió, después que Elías respondió mal, porque Dios le dijo, sube al monte, le dijo. Pero después que respondió mal, nivel terquedad, yo lo que leo es que Dios ya no quiere que suba al monte. Le dice, desciende. Cambio de planes. Cambio de planes, Elías. Ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Elías? Se acabó tu ministerio. ¿Por qué se acabó el ministerio de Elías? ¿Porque cumplió el propósito de Dios? ¿Se terminó porque logró todos los objetivos que Dios tenía trazado para Elías? ¿O es que Dios no trata con tercos? ¿O es que Dios no trata con necios? ¿Sabe cuándo alguien muestra terquedad? Cuando, por ejemplo, sabe que tiene que pedir perdón y no pide perdón. Cuando sabe que tiene que perdonar y no perdona. Cuando sabe que tiene que obedecer y no obedece. Cuando sabe que tiene que amar y no ama. Cuando sabe que tiene que servir y no sirve. Cuando sabe que tiene que hacer cosas grandiosas para Dios y no las quiere hacer. Por pura terquedad. ¿Qué pasó con esa persona? Perdió su pasión. Y Dios le hace recordar a Elías algo que tú y yo tenemos que recordar. Siempre habrá un Eliseo que puede reemplazarnos. Siempre habrá alguien que puede ocupar nuestro lugar. Nunca tú y yo pensemos que somos la pieza fundamental de la iglesia zonal número tal. No vayas a pensar que eres el líder extraordinario, la pieza clave, que sin ti la iglesia se cae, que por ti la iglesia es lo que es. Porque si tú llegas a pensar eso, estás en el nivel de terquedad más profundo, porque piensas que eres Dios. Y ninguno de nosotros somos Dios. Hay uno solo. Es aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es el fundamento de la iglesia. Es el capitán de la iglesia de Cristo, de la iglesia del Señor. Y es aquel que nos acompaña todos los días en la persona del Espíritu Santo. Y ese verso 18, que está ahí abajo, me encanta. Porque lo que me hace recordar es que siempre habrá un pueblo fiel para Jehová de los ejércitos.
No importa cuántos líderes se metan a la cueva, porque lamentablemente cuando el pastor se mete a la cueva, o cuando un miembro del equipo pastoral se mete a la cueva, o cuando un ministro se mete a la cueva, o cuando un líder se mete a la cueva, decepciona a tanta gente. Provoca un dolor profundo en el alma de muchas personas. Por eso ten cuidado. Y si estás en la cueva, sal de la cueva en el nombre de Jesús. Pero no importa cuántos líderes se metan a la cueva, Dios tiene reemplazos, siempre tendrá reemplazos. Pero también tendrá un pueblo que le alabe y que le adore con todo su corazón. Y lo que dijo Dios es: yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ustedes saben que somos gente apasionada. Ustedes saben que si algo le hemos pedido a Dios es que nos ayude a conservar la pasión, el fuego en nuestro corazón. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos quieren gracia de Dios en sus vidas? ¿Sabe lo que yo creo? Que este verso 18 también es para nosotros. Porque Dios va a levantar miles de hombres y mujeres. Quiero pensar que hasta Dios nos está diciendo 7,000 que no van a ser idólatras, que van a ser gente apasionada, gente que ama al Señor, gente que ama con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Yo quiero ser uno de ellos. ¿Quieres serlo tú también? Ponte de pie entonces y vamos a orar juntos al Señor en esta hora. Ponte de pie. Cierra tus ojos por un instante. Y quiero que hagas una oración poderosa, una oración verdadera. Una oración que salga de lo más profundo de tu corazón. Vamos, díselo a Dios en esta hora. Señor, aquí está mi vida, Señor. Vamos, díselo, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, toma todo lo que soy, toma todo lo que tengo. Vamos, díselo, díselo. Yo me pongo en tus manos, Señor, porque quiero ver tu gloria en mi vida. Vamos, díselo a Dios, díselo a Dios. Perdóname por las veces que me metí a la cueva, Señor. Perdóname por las veces, Señor, que yo hice cosas que no debí. Perdóname, Señor, porque caí en la duda, caí en la falsedad, aún he caído en la terquedad. Perdóname, Señor, porque no he tenido valor para pedir perdón, para perdonar. Perdóname, Señor, porque muchas veces he estado caminando con esta duda y me fastidia en el alma, me fastidia en el corazón. Es como una astilla en mis ojos, como una piedra en mi zapato. Pero ayúdame, Señor, a quitarlo de mi alma, de mi corazón. Yo no quiero vivir de apariencia, Señor. Yo no quiero vivir de apariencia. Líbrame de apariencia, Señor. Líbrame, por favor. Yo quiero vivir una vida sincera y transparente delante de tu presencia. Perdóname por las veces que yo me he entercado. Perdóname por las veces que me he resistido. Perdóname por las veces que he luchado en mi alma, Señor. Pero yo te ruego, yo te suplico, yo te pido, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Por favor, ayúdame. Te lo ruego. Ayúdame. Transfórmame. Quiero ser un líder apasionado. Yo no quiero terminar como terminó Elías. Ayúdame, Señor. Quiero ser un líder conforme a tu corazón. Quiero amarte con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Quiero adorarte y quiero alabarte
en espíritu y en verdad. Toma mi vida, Señor. Toma mi corazón. Soy todo tuyo. Te amaré, te adoraré, te serviré. Lo entregaré todo, porque tú eres mi Dios. Alabado sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.